un PowerPoint para ir siguiendo un poquito un esquema que voy a compartir con vosotros. Os voy a estar viendo porque me he hecho una chuleta aquí para poder ver vuestras caritas y cualquier cosa me vais preguntando. Voy a buscarlo. Vale. Aquí lo tenemos. Vamos a hablar hoy del seguro de daños. Dentro del seminario de todos los seguros que pueden interesar a una empresa, está el más conocido quizá, que es el del seguro de daños. Hay una cosa importante que tenemos que mencionar siempre, es que los riesgos no desaparecen, se puede transferir. No podemos evitar la totalidad de los riesgos, podemos tomar una serie de medidas que bueno, pues nos aseguren que estamos más bien protegidos, pero eso no quiere decir que se puedan producir ciertos siniestros que devengan en una pérdida, y esto es lo que a través de una póliza de seguros pues vamos a intentar proteger. Hay que tener en cuenta que, bueno, para que un riesgo sea susceptible de estar asegurado, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser un interés que sea asegurable, que sea haya un colectivo de personas, empresas que requieran esa cobertura. Esto es para que luego las compañías, bueno, pues puedan hacer un producto no para una persona en concreto, sino una póliza colectiva que, bueno, pues que soporte el riesgo de forma colectiva. Este es el origen de todos los seguros, ¿no? Muchas personas tienen un riesgo en concreto y se aunan para protegerse a través de una compañía que les proteja de ese posible riesgo. Tiene que ser susceptible de valoración económica, ya que toda reparación necesita cuantificarse. Tenemos que poder cuantificar cuál es el daño sufrido para saber cuál es la indemnización que le corresponde o compensación. Tiene que ser accidental, ya sabes que es básico en todo riesgo que sea causado de forma fortuita, independientemente de la voluntad de quien lo sufre. Nuestro cliente tiene que sufrir un siniestro de forma imprevista, fortuita e involuntaria para que pueda tener cobertura. Es decir, que los actos negligentes, por ejemplo, nunca podrían tener cobertura. Que sea un negocio lícito, es decir, que las actividades ilegales pues no las vamos a poder asegurar, y que no genere un lucro, un enriquecimiento ilícito para el beneficiario. Es una restitución, nunca un enriquecimiento. La indemnización de un siniestro nunca puede beneficiar a nuestro cliente, simplemente le va a compensar de una pérdida. Partiendo de esto, vamos a entrar en la parte de lo que son los riesgos materiales. Ya hemos hablado la semana pasada que los riesgos pueden tener distinta naturaleza. Los riesgos materiales, los riesgos personales sobre las personas y los riesgos pecuniarios, que son pérdidas económicas. Hoy nos vamos a centrar en el riesgo material, que es el que nos ocupa con el seguro de daños. Un seguro material son los que se originan por un perjuicio económico como consecuencia de un daño producido en la propiedad de nuestro cliente. Los riesgos más habituales, bueno, son el incendio, el robo, las inundaciones, que veremos después con un poquito más de detalle. En todos los seguros de daños materiales, la indemnización es la cuantificación económica del daño sufrido. Hay que tener en cuenta aquí cuál es la valoración de ese daño. Lo primero que tenemos que considerar es el capital asegurado es el que atribuye nuestro cliente a su propiedad, le atribuye un valor, pero el interés asegurado es el valor real de esa propiedad. Puede haber una diferencia, por tanto, entre lo que el cliente asegura en póliza y lo que vale realmente lo que está asegurando. Si es de igual valor
el capital que asegura y el interés, el valor real de ese objeto, no habrá ningún problema. Pero si estamos asegurando una cantidad superior, estamos pagando una prima mayor de la que correspondería, porque la indemnización va a ser sobre el valor real, y si por el contrario estamos dando un valor asegurado inferior al valor real, se producirá un infraseguro y con una regla de equidad la compañía nos indemnizará por menor importe. Por lo tanto, la valoración de los bienes objeto de cobertura en este seguro tiene que corresponderse a el valor real que estos tienen. ¿En qué consiste este tipo de seguros? Bueno, pues este producto ya sabemos que está destinado a cubrir los daños materiales sufridos por los bienes de una empresa. También se puede dar cobertura a la pérdida de beneficio como consecuencia de la paralización de la actividad a raíz de un siniestro sufrido amparado en póliza y la responsabilidad civil frente a terceros. Ya sabéis que es muy habitual en los seguros de daños que aparezca también la cobertura de responsabilidad civil. Esto en muchísimas actividades es habitual y perfectamente factible. En otras no es tan recomendable porque la característica de la actividad requiere una póliza independiente, una póliza propia de responsabilidad civil que ya hemos tratado en otros seminarios. Vamos a definir primero cuál es la suma asegurada, ¿vale? El importe que hemos comentado del valor real de los bienes objeto del seguro. ¿Vale? Hay que, como hemos comentado, hay que identificar bien qué es lo que se va a asegurar y cuál es el valor real de lo que se va a asegurar. La suma asegurada supondrá el límite máximo de indemnización a pagar por todos los conceptos, ¿vale? Es el límite de cobertura. Podemos dar cobertura de 100.000, 80.000 y 60.000 para distintas coberturas. El valor máximo de indemnización que va a tener esa póliza, que va a pagar una compañía por la totalidad de las coberturas, es la suma asegurada. Podemos asegurar de distintas formas. Lo habitual es a valor de nuevo, que es la forma que a mí me gusta más asegurar, que nos identificaría la garantía de la póliza, compensaría el valor real en el momento del siniestro con el valor en el estado nuevo de ese objeto. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una máquina de 10.000 euros que compramos hace 2 años o 5 años en 10.000 euros, si aseguramos a valor de nuevo, aunque esa máquina 5 años después valga 8.000, nosotros aseguramos a valor de nuevo compensando esa diferencia de pérdida de valor por el transcurso del tiempo o por el uso de esa máquina. Esa es la fórmula que a mí me gusta más asegurar, sobre todo cuando es factible porque no incrementa mucho la prima. Hay que tener en cuenta que hay pólizas de daños de pymes pequeñitas en la que esto no influye mucho. Cuando vamos ya a multirriesgos, a empresas de grandes capitales, esto afecta de forma muy relevante para la prima del seguro. Si aseguramos, por el contrario, a valor real, estamos asumiendo la pérdida de valor de esos objetos por el transcurso y uso de los mismos, ¿vale? Nos van a indemnizar a valor de esa máquina en este momento, no cuando se compró, sino en este momento, ¿vale? Con la depreciación sufrida, por lo cual hay una reducción de la indemnización que va a cobrar. Se puede asegurar a valor total, es decir, la totalidad, por ejemplo, de las existencias, todas las existencias de una empresa, de una fábrica, una harinera, por ejemplo, la totalidad, o bien a valor parcial. Es decir, aseguramos un límite máximo, un importe máximo. Eso, por ejemplo, en el caso de maquinaria, imaginaros que una empresa tiene maquinaria muy pesada, que es difícil que sufra un robo porque no es posible moverla. Bueno,
que no nos interesa asegurar la totalidad en la cobertura de robo porque no vemos factible que pueda ser robada. Utilizaríamos, por ejemplo, en este caso, el valor parcial con un valor máximo porque no todos se lo pueden llevar y así reducimos de forma importante cuál es la suma asegurada en esta partida y reduciríamos, por lo tanto, su impacto en la prima. No se cubre el valor total de los bienes, sino un límite máximo de ellos, ¿vale? Otra forma de asegurar sería primer riesgo. Bueno, que ahí, bueno, pues independientemente de cuál es el valor total de ese objeto, vamos a asegurar por una cantidad determinada, ¿vale? Esto es muy habitual verlo, por ejemplo, en la cobertura de daños eléctricos o de equipos electrónicos y demás, que no hace falta detallar, no queremos detallar todo lo que son los equipos electrónicos, sino aseguramos a un primer riesgo de 3.000 euros, hasta ese importe de primer riesgo nos van a indemnizar en caso de siniestro en esta cobertura, si tenemos más, pues por perdido sea, ¿vale? Es una forma de abaratar también el impacto en la prima. O también nos libramos de hacer un detalle de inventario de todos los equipos electrónicos. No hace falta, no queremos detallarlos, utilizamos la cobertura de a primer riesgo, nos conformamos con un límite de indemnización pactado y de esta forma también repercutimos la prima un menor impacto. Nos quedaría comentar el concepto de seguro flotante que se utiliza en mercancías, en existencias, ¿vale? Hay algunas empresas que tienen fluctuaciones importantes de existencias en sus instalaciones, pues, por ejemplo, las empresas que se dedican a los helados. O las empresas agrícolas, ¿no? Muchas pymes agrícolas tienen un importe alto de cereal en sus depósitos durante unos meses determinados del año cuando están recogiendo la campaña y luego va reduciéndose de forma significativa. Podríamos, por lo tanto, utilizar esta forma de asegurar las existencias indicando un valor habitual de existencias promediadas en el año y utilizar la partida de flotantes para aquellos momentos del año en el que tenemos un importe superior, bastante superior de mercancías. Por ejemplo, durante el mes de marzo, abril y mayo, mis existencias pasan de ser de 10.000 a 20.000. Esas 10.000 adicionales no las tengo por qué asegurar todo el año, sino que solamente las aseguraría durante los 3 meses que realmente están en mi poder. Importante es el continente, que bueno, es el objeto de contratación de una póliza de daños. Muchas veces empieza por el continente, ¿no? La nave, la propiedad de la empresa es la que realmente le interesa asegurar porque supone una partida importante en su contabilidad. Dentro de continente, todos entendemos lo que es continente, son los elementos de construcción que vienen a ser el edificio, la nave industrial o el local que estamos asegurando. Incluye también otra serie de partidas que son los cimientos, las cubiertas, las puertas, las ventanas, todas las dependencias anexas, bueno, como pueden ser las cercas, los muros de contención. Incluye también todas las instalaciones fijas de los servicios de agua, de gas, de electricidad, de teléfono. Todo esto va en la partida de continentes y es importante identificar qué partida engloba el concepto de continente, porque después, aparte de utilizarlo para el valor asegurado, influirá también después en las coberturas que va a tener continente. Incluimos también, por lo tanto, las antenas, los toldos, los letreros, los rótulos, forman parte del continente. También las instalaciones deportivas, recreativas, los salones sociales, comedores de la empresa. Y los elementos fijos de decoración y acondicionamiento del local, ¿vale? Todo eso sería la partida de continente.
En el caso que fuera parte de un edificio, es una comunidad de propietarios y nuestro local está dentro de ese edificio, incluiría la parte proporcional de su propiedad en el coeficiente total, ¿vale? El continente lo podemos asegurar a valor total, lo que vale todo este conjunto de partidas que hemos mencionado, o bien por obras de reforma. Esto es habitual cuando el tomador de la póliza, nuestro asegurado, no es el propietario del continente, pero sí ha hecho una inversión en el mismo, bueno, pues reformándolo, cogió una nave en bruto, hizo una serie de reformas que le costaron un dinero y eso es lo que quiere asegurar. Esa partida, evidentemente, es de un importe inferior, pero quiere asegurarlo. Incluiríamos, entonces, una suma asegurada en el concepto de continente por obras de reforma. Yo siempre soy partidaria de darle un valor, aunque no sea muy alto, me refiero a las pymes, cuando están alquilados, pero aún así darle un pequeño valor a continente de primer riesgo, porque hay ciertas coberturas que si no quedarían fuera. Habéis visto que uno de los elementos, por ejemplo, que entran dentro del concepto de continente son los, bueno, pues las instalaciones de agua, electricidad, teléfono y demás. Si esto sufre un percance y no tenemos asegurada nada en continente, no le podríamos dar cobertura. Mi recomendación es siempre, con que esté alquilado, una pequeña partida, aunque sea primer riesgo en continente, siempre sea incluida. En contenido tenemos un conjunto de bienes asegurados. Estamos hablando siempre de bienes materiales, que son el mobiliario, el ajuar industrial y las mercancías, ¿vale? Todo esto tiene que estar dentro del local, el recinto que estamos asegurando. Dentro de la partida, salvo los bienes desplazados temporalmente, que lo veremos un poquito más adelante, todo está dentro de lo que es el contenido de la nave, ¿no? Todo lo que está dentro lo podemos asegurar en la partida de contenido. Esto es de contratación voluntaria, es decir, todo esto es porque el cliente lo quiere asegurar. La póliza de daños no obliga a asegurar contenido, es el cliente el que lo quiere y podemos asegurarlo. Dentro de lo que es la partida de mobiliario, maquinaria e instalaciones, que es el conjunto de elementos y útiles necesarios para el trabajo de la empresa, el trabajo habitual de la empresa implica el uso de unas máquinas, de unos motores, de una tubería, unas herramientas, grúas, carretillas, todo esto forma parte del mobiliario maquinaria, de sus instalaciones, así como los tanques, depósitos, conducciones y demás enseres industriales. Aquí incluiríamos, por ejemplo, pues los tanques de depósito, los silos de grano, todo esto es parte de maquinaria mobiliario de la empresa, forman parte de su actividad habitual. En la partida de existencias, bueno, pues serían todas las materias primas, todas las materias mercancías que están en curso de fabricación, todas las mercancías que ya estén terminadas de ese proceso de fabricación, también todos los repuestos, los accesorios, los materiales auxiliares que se encuentren dentro del recinto de la empresa, todo eso forma parte de la partida de existencia, ¿vale? Es habitual pensar en existencias en una empresa pequeña que tiene, pues, en un almacén de ropa, pues la ropa, bien, pero en una fábrica es desde las primeras materias primas que utiliza en su proceso productivo, todas las mercancías que están en ese proceso productivo, aquellas que terminan y todos los repuestos y accesorios, materias auxiliares que necesitan para su actividad. Dentro de la partida de vehículos en reposo, que como ya he comentado es de contratación voluntaria, si el cliente lo quiere asegurar, estaríamos dando cobertura a los vehículos de motor que están en reposo dentro de la propiedad asegurada, ¿vale?
Los vehículos tienen que estar en edificio cerrado. Bueno, pues es cuando el cliente, al llegar la noche, sus camiones de reparto los incluye, los mete dentro de la nave, ¿no? Entonces, los vehículos en reposo podrían tener cobertura solamente por incendio, exclusivamente por la cobertura de incendio, la cobertura básica. Y el valor de indemnización hay que saber que es el valor venal de esos vehículos, ¿vale? Que el cliente le puede interesar o no, dependiendo de si tiene el vehículo a todo riesgo, pues no le va a compensar tenerlo aquí, pero bueno, sí que nos encontramos muchas veces con empresas que tienen una flota de vehículos que guarda en la nave durante la noche y que quiere darle cobertura de incendio, pues hay un incendio en la nave y estos quedan destruidos, pues tener esa cobertura incluida en su póliza. Voy a separar aquí todos distintos conceptos de bienes, de mercancías, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con no saber bien cómo interpretar este concepto. Los bienes temporalmente desplazados podemos darles cobertura, también es de voluntaria contratación, siempre que sean trasladados para su reparación, para su exposición, etcétera. No quedan amparados si son trasladados para su venta, para su almacenamiento, distribución, ¿vale? Pero en este caso no. Estamos hablando de bienes que la empresa tiene y que durante un tiempo pues los tiene que llevar a otra nave para hacer una reparación o porque va a asistir a una feria. En este tipo de situaciones es el que ampara la cobertura de bienes temporalmente desplazados. Si ya los tenemos en venta o los pasamos a almacenar, esta no es su cobertura, ¿vale? No es la cobertura de bienes desplazados temporalmente. Y además se les daría cobertura exclusivamente por la garantía básica, que es la de incendio, rayo y explosión, como veremos. Podemos asegurar también los bienes de los empleados, que es los bienes que son propiedad de estos empleados, la ropa, los útiles, los objetos de uso normal, y bueno, que se encuentren dentro de los recintos del local que estamos asegurando. Es interesante esta partida porque no siempre se contrata y hay veces que ocurre un siniestro, pues un problema de agua que ha inundado la oficina, ha caído sobre las mesas que había allí, había un objeto propiedad de un empleado y no tiene cobertura a menos que se la hayamos dado a través de esta cláusula. Los bienes de terceros son los que se encuentran en depósito o custodia por nuestro asegurado, ¿vale? También les podemos dar cobertura y, bueno, es interesante tenerla en cuenta cuando, bueno, es una actividad que recibe mercancía de un tercero, durante un tiempo va a estar en las instalaciones de nuestro asegurado y al igual que nuestras mercancías van a quedar cubiertos si la incluimos en póliza. Hay otra partida interesante que es la de mercancías de procedencia extranjera. Bueno, para que se pueden dar cobertura en póliza y, bueno, que hay que tener en cuenta que se va a valorar al precio que tienen en el extranjero, de donde proceden, ¿vale? Incluido, bueno, los costes de la importación, etcétera, etcétera. En algunas empresas esto es importante valorar. Y quiero mencionar también que las nuevas adquisiciones, siempre que sean las adquisiciones de mercancía habitual en la empresa, se pueden dar cobertura sin tener que hacer una mención expresa a la compañía cuando se adquieren, ¿vale? Esa es la renovación de la póliza, la renovación anual de la póliza, cuando el asegurado tiene la obligación de hacer esta comunicación a la compañía para regularizar la prima.
Así, bueno, pues evitamos esta fluctuación de comunicaciones y, bueno, la inseguridad de nuestro cliente de saber si una nueva adquisición tiene cobertura porque no la declaró en su día. Yo siempre recomiendo hacer revisiones, si no anuales, al menos cada 2 años, de nuevo, lo ideal sería cada año. Hablar con nuestro cliente de cara a la renovación de la póliza, preguntarle si ha adquirido nueva maquinaria, cuál es la valoración de su mercancía actualmente, etcétera. Y ya de paso que nos cuentes hasta si se ha trasladado de nave, que a veces lo hacen y se les olvida comunicárnoslo. Pero esto es importante para hacer que la póliza esté bien confeccionada, aunque sí tenemos la tranquilidad de saber que una nueva adquisición queda dentro de cobertura de póliza si es similar al resto que está asegurando. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Vale, pues sí. A ver, los daños materiales que estamos cubriendo con este seguro sería la destrucción o el deterioro de estos bienes asegurados que hemos mencionado antes y que constan en póliza, están declarados en póliza. La garantía básica que da origen al seguro es la de incendio, rayo y explosión. Todos los seguros de daños llevan esta cobertura básica. A mayores podemos contratar otras coberturas, pero todas parten de tener la cobertura básica de incendio, rayo y explosión. Bueno, tenéis ahí la definición, que no me voy a parar a comentarla porque os parecen lógicos. Sí quería mencionar también que junto con esto hay otra serie de coberturas que normalmente no les prestamos atención, pero que en caso de siniestro tienen mucha relevancia, porque son todas aquellas partidas que van a paliar el impacto negativo de un siniestro ocurrido, por ejemplo, por un incendio. Son las coberturas, por ejemplo, de los gastos que son de comunicación a la autoridad, los gastos de extinción del incendio o de aquellas medidas que se adopten para impedir su propagación. El transporte de los efectos de la empresa fuera de la nave para salvarlos del incendio o, bueno, de los daños por agua para minorar la repercusión de ese siniestro. Los gastos de demolición y desescombro también están incluidos en esta partida, así como el transporte y destrucción de las existencias que han quedado dañadas. Los gastos de reconstitución de todos los documentos que estaban dentro de la empresa y han quedado dañados. Los honorarios de los peritos que van a acudir a hacer la valoración del siniestro. Los honorarios profesionales que a juicio de los peritos tienen que intervenir en la valoración de ese siniestro, como son los honorarios de los arquitectos, de los ingenieros, de los inspectores, etcétera, que van a tener que hacer la valoración para la reposición del daño. Todas estas coberturas están dentro de la partida de garantías básicas. Nunca les prestamos suficiente atención y hay que ir, a la hora de presentar una propuesta, hay que valorarlos. De hecho, hay algunas compañías en las que hay que seleccionarlo para que queden incluidos y no podemos pasarlo por alto, porque en caso de un siniestro son partidas económicas importantes que el cliente es aconsejable que tenga cubierto. Como es el tema también de permisos y licencias para la reconstrucción de la propiedad, los gastos de vigilancia, en caso de siniestro pues, se queda sin protección, hay que mandar a un vigilante, todo esto también puede quedar cubierto. La reposición de cerraduras, que en algunas compañías, algunas tienen dentro del condicionado en básicas y otros lo tienen aparte, lo conocemos bien por el tema de comercios. El valor estético también queda cubierto muchas veces dentro de la garantía básica y es, bueno, pues en caso de que no se pueda efectuar una reparación material idéntica a cómo estaba antes del siniestro, bueno, pues hay una pérdida de valor estético que puede ser compensado a través de la póliza.
Pasaríamos ya a considerar las coberturas optativas, que sería la primera de ellas y más importante, la extensión de garantías, que muchas veces vemos en las compañías que se contratan automáticamente junto con la básica, pero esto no siempre es así porque son diferentes. La básica siempre es obligatoria y a partir de ahí las demás son voluntarias. La extensión de garantías nos daría cobertura a los daños materiales sufridos a consecuencia de un acto de vandalismo o malintencionado, siempre que sean personas ajenas al tomador y al asegurado. Es decir, los actos de vandalismo de los empleados no son tales, no se tendría cobertura. Siempre quedan excluidos, bueno, pues las pérdidas por hurto, apropiación indebida, las pintadas, inscripciones, pegados de carteles y este tipo de cosas tampoco es un acto vandálico, no tienen cobertura aquí. Y los bienes, los que están en régimen de alquiler, los bienes asegurados tampoco estarían por aquí cubiertos. Extensión de garantías incluye también la cobertura de lluvia, viento, pedrisco o nieve, que es muy importante, y de agua. De agua, entendiendo el agua que proviene de causas meteorológicas. Ya sabes que todos los condicionados condicionan, valga la redundancia, este siniestro a que se produzcan unas determinadas cuantías, tanto de precipitación de agua como de viento, la velocidad del viento, para que se dé cobertura. He puesto aquí unos ejemplos que pueden ser variados según el condicionado de cada compañía, tenemos que observarlo porque en caso de siniestro, cuando sea por un tema de lluvia, pedrisco, agua, tenemos que ver cuál es el límite a partir del cual la compañía considera que ha ocurrido una precipitación suficiente para causar ese daño. Igual que el viento, tiene que andar en una velocidad que está determinado por el centro meteorológico más cercano al punto de la empresa y lo primero que va a hacer el perito es consultar cuál ha sido esa precipitación o ese viento, la velocidad de ese viento, para ver si entra en cobertura o no el siniestro declarado. Si no cumple esos parámetros, que se han llegado a esa velocidad o a esa precipitación, no podría tener cobertura, no se le da cobertura. Una pregunta, Pilar, que te atraco así. Sí, gracias. Dime. Este tema de los atmosféricos, de la velocidad del viento y la lluvia y tal, siempre genera problemas con los clientes, ¿no? Porque siempre. Es decir, son unas magnitudes muy importantes. Sí. Entonces, puede llover y puede hacer mucho viento y haber daños, pero si no ha superado ese día, ¿no? Según la estación meteorológica, esa cifra no lo cubre. Exacto. Mi pregunta es, ¿con una cobertura de todo riesgo de daños materiales se podrían cubrir siniestros de atmosféricos sin estos límites? Sí, a ver. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. A ver, de forma normal, o lo más habitual es que estemos contratando una póliza con ciertas limitaciones para evitar encarecer de forma drástica la prima del seguro que va a pagar el cliente. Entonces, le decimos, bueno, tú estas garantías las puedes tener con estas condiciones y con estos límites. Si nos vamos a un todo riesgo, esto lo superamos. Todo riesgo implica, se indemniza todos los daños, todos. Es verdad que la póliza de todo riesgo suele tener franquicias altas, ¿vale? Compensan dar cobertura a todo lo que ocurra, todos los daños que sufra la empresa quedan cubiertos, ya eliminamos límites, eliminamos requisitos, etcétera. Lo voy a cubrir todo, pero te limito. Y esto, por ello, yo normalmente solo lo veo en empresas grandes que vayan a esta opción. La prima va a ser alta porque se cubre todo, pero sí que te encuentras eso con franquicias también importantes, ¿no? Pero bueno, la posibilidad existe, luego negociar con la compañía la reducción de esas franquicias, afectar a la prima, lógicamente.
Contestado esto, bueno, pues para terminar la cobertura de extensión de garantías. ¿Puedo hacer una puntualización? Claro, por favor, sí. Oye, yo he tenido algún caso, ¿vale? Que el viento no ha llegado a los 90 kilómetros por hora o 96. Y lo que termine condicionado. Yo he puesto ahí ese ejemplo, pero hay que ver el condicionado. Bueno, pero que no ha llegado a esa velocidad. Y si es verdad que como había daños en las fincas colindantes o en los bienes colindantes, el perito lo ha cubierto, ¿eh? Sí. A ver, cuando hay un siniestro de este tipo, lo primero que se hace es acudir al centro meteorológico y ver cuáles son los parámetros que ha afectado a la zona. Eso también da lugar un poco a problemas con el cliente porque el centro meteorológico no tiene por qué estar justo a su lado. Está en una comarca, en una zona. Y bueno, pues ya sabes que el clima es así. A mí me afecta mucho y resulta que 2 calles más allá, pues la nube ha pasado de largo. Entonces, ese es el primer problema que podemos tener, pero bueno, así se marca en el condicionado y es lo que hay. Pero es verdad que otra de las cosas que hacen los peritos es comprobar que tu incidencia solo te ha ocurrido a ti y entonces se salvaría del siniestro diciendo que no ha cumplido los parámetros y eso quiere decir que tú has tenido el siniestro por falta de mantenimiento o no tomar las medidas apropiadas para que eso no te ocurra, es decir, que la chapa no estaba bien asentada en la cubierta y voló con el viento no porque hiciera mucho viento, sino porque tú no lo tenías bien fijado. Pero sí, el siniestro ha afectado a más empresas, más riesgos de la zona, ya se salva, suelen ser más flexibles y aceptar la incidencia del viento de la precipitación en la zona, independientemente ya de lo que el valor del centro meteorológico, ¿vale? Se puede dar esa situación y, de hecho, tengo en la mente ahora mismo un caso que nos ha ocurrido. Ya sabes que con este tema de las nevadas y demás tenemos muchísimos siniestros de causas meteorológicas. Hemos empezado el año con fuerza y muchos se están salvando por eso, porque los peritos ahí ya sabes que todo esto está muy informatizado y se comparte mucha información. Si hay más riesgos afectados en la zona por esa misma causa, se suele aceptar, ¿vale? Si te ocurre a ti solo, ya es muy difícil porque si no cumple esos parámetros, se entiende que no tenías bien fijada ha ocurrido el siniestro porque no estaba bien asentado bien cubierto tu riesgo. Más cosas. Que, por cierto, seguimos dando siniestros de nieve y hace un mes que ocurrió, pero bueno. Dentro de extensión de garantías tenemos también los daños ocurridos a consecuencia del humo, del choque de vehículos terrestres, de caída de aeronaves y astronaves. Hoy, por cierto, llega un satélite a Marte. No será que se nos caiga encima, está un poquito lejos. De las ondas sónicas y también está cubierto los daños que puedan ocurrir por escape accidental o derrame de instalaciones automáticas de la extinción de incendios. Hay empresas, ya sabes, que tienen un sistema de protección de incendios que van por espumas, gases y demás y accidentalmente pueden escapar y producir daño. Todo esto estaría cubierto dentro de la garantía de extensión de garantías, que es muy habitual contratar, y ya como opcionales propiamente dichas, ya tendríamos todas estas: los daños por agua, lunas, eléctricos, robo, pérdida de beneficio, de alquileres, desalojo forzoso, RC, rotura de maquinaria o de ordenadores y equipos electrónicos, bienes refrigerados, derrame de líquidos, ampliación a todo riesgo material, que acabamos de comentar, asistencia, protección jurídica y servicio integral de daños a empresas. Voy a ir viendo uno por uno y bueno, por favor, ir comentándome porque conocéis perfectamente estas coberturas. Con lo que queráis comentar, pues bienvenido sea. La cobertura de daños eléctricos nos ampararía los siniestros ocurridos en los aparatos eléctricos, maquinaria eléctrica, accesorios, cuadros eléctricos, etcétera, que formen parte de la empresa por corrientes anormales de cortocircuitos, combustión y causas inherentes a su propio funcionamiento, ¿vale? Siempre que sean debidos
a daños producidos por la electricidad, así como aquellas consecuencias, por la caída de un rayo, perturbaciones eléctricas, ¿vale? Aun cuando no produzcan un incendio. Estos son daños eléctricos que no hay que confundir con equipos electrónicos. Muchas veces las compañías, según están colocadas las coberturas, nos puede dar lugar a confusión. El daño eléctrico es muy habitual contratarlo y se daría cobertura a estos bienes, los que forman parte del tendido eléctrico, del cuadro eléctrico y cableado de la empresa, ¿vale? Por eso muchas veces viene unido a la cobertura de continente, porque forman parte de lo que es la estructura de la empresa. La pérdida de alquileres, podemos contratarla o no, y tiene que tener cuidado porque algunas compañías hay que marcarla, si no queda fuera. Sería la indemnización del tiempo que el local tiene que ser reparado por un siniestro amparado en póliza, ¿vale? Normalmente se limita ese tiempo a 1 año, 6 meses, a un tiempo determinado, que el local no está operativo. Podemos dar cobertura a esa pérdida que sufrimos. En el desalojo forzoso de los locales se daría cobertura a la pérdida que supone el tener que desalojar nuestra nave porque ha sufrido un siniestro, ¿vale? Esto comprende lo que es el traslado del mobiliario, del ajuar, de las mercancías y el alquiler de un local de características parecidas para poder continuar con la actividad de forma normal. También se limita durante un tiempo determinado que podemos marcar. Normalmente en la compañía se puede marcar de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses. Y bueno, en el caso de que se trate de inquilinos, el importe del alquiler, pues obviamente se minora en la indemnización de esta partida. Otra cobertura que podemos contratar es la de agua, que es muy importante, no siempre, porque hay almacenes, por ejemplo, que no tienen circuitos de agua, entonces no corresponde, por eso también es voluntaria, pero bueno, es una de las mayores causas de siniestros que tenemos, los daños por agua, que serían, los daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de la omisión de cierres, de los grifos, reventones, roturas, desbordamientos, atascos en las conducciones, en los depósitos, y también, aquellos otros depósitos que se encuentren dentro y fuera de las naves. Sabéis que hemos dicho que los bienes propiedad de la empresa tienen que estar dentro de la nave. Hay que ver en el condicionado de cada compañía el margen fuera de la nave a la que nos da cobertura. Hay algunas compañías que no lo incluyen y hay otras que incluyen que los bienes de la empresa estén en un radio de 100 metros fuera de la nave. Esto es importante porque hay empresas que ya sabéis que dejan cosas fuera. En agricultura es muy habitual, pero en otras también. Dejan maquinaria o tienen existencias fuera de la nave durante un tiempo para airearlas o por el motivo que sea, y hay que ver qué margen de cobertura fuera de nave tenemos en póliza. Dentro de la partida de daños por agua estaría también cubierta, o puede estar cubierto también, lo que son los gastos de la localización y para ubicar dónde se ha producido el escape, que ya sabes que las tuberías normalmente están tapadas, hay que abrir. Todos estos gastos de localización y reparación se puede dar cobertura. Incluiría los gastos de fontanería, de la reparación de estas tuberías o válvulas afectadas. Otra de las coberturas dentro de agua sería la inundación por desbordamiento del curso normal de los lagos,
o de ríos cercanos, de alcantarillados, colectores, todo esto se puede reventar y producir una inundación, sí, hablando siempre que no sea una inundación consociable. La limpieza y extracción de los lodos, por esta garantía se puede producir pues lodos, el agua es muy guarra y produce muchas veces, mancha muchísimo, todo esto hay que limpiarlo y también podemos tener garantizado esta cobertura hasta un límite. Una cobertura también habitual es la de la rotura de los cristales, espejos, lonas, mármoles y loza sanitaria, que a veces están todo en lo mismo y a veces hay que pinchar porque son apartados diferentes. Que están dentro de lo que forma el continente, dentro de lo que es la instalación, incluyendo los gastos, la propia pieza y los gastos de transporte y su colocación. Hay veces que se marca un importe máximo por pieza, aparte de tener una limitación en esta cobertura de tanto al año en póliza, se puede marcar, Mafre por ejemplo lo hace, marcar un límite de cobertura por cada pieza. Otra cobertura habitual es la de robo y expoliación. Puede afectarnos el robo a elementos que figuran en el contenido. Bueno, pues ¿a qué se entiende por robo? La desaparición de un objeto dentro de la nave o bien el intento de robarlo. Muchas veces el daño producido por el intento de robo es mayor que lo que se han llevado, porque lo destrozan todo. Bueno, yo he visto siniestros de robo que es impresionante cómo pueden destrozar desde el tejado hasta abajo sin conocimiento. Y esos desperfectos también quedarían cubiertos en esta cobertura. Se suele dar cobertura al dinero en efectivo, bien dentro de caja fuerte o fuera de caja fuerte en unos límites marcados en póliza. Y sí que se exige que la caja fuerte, bueno, pues tenga, yo he dejado ahí 100 kilos, que suele ser lo habitual. ¿Qué se entiende por caja fuerte? Pues que tenga unos requisitos, que esté perfectamente cerrada, que sea de difícil acceso, que tenga un dispositivo de seguridad y que además tenga un peso importante para que no pueda ser cogida y extraída con sencillez. Se puede dar cobertura al transporte de fondos, bueno, pues durante unas horas al día, es decir, excluimos festivos, excluimos la noche, excluimos que no sea el trayecto mínimo de la empresa a la entidad bancaria o al domicilio del cliente. También muchas pólizas se da cobertura a esos traslados. Me lo llevo a casa y mañana ya paso por el banco y lo dejo. Y durante unas horas determinadas, ¿vale? También se pone un importe máximo de cobertura. Hay empresas que esto tiene su relevancia y otras no. Como es de voluntaria contratación, lo marcamos o no en función del interés del cliente. Y la verdad es que cada vez se ve menos dinero en las empresas, porque ahora todo se hace por transacciones bancarias, pero bueno, en algunas todavía es relevante. Hemos dicho que los desperfectos en el local por el intento de robo también le damos cobertura. Bueno, pues no a la cobertura de cristales Luna, que va aparte. Ya sabéis que como tiene su propia cobertura, en desperfectos no estaría incluido. Lo tendríamos, si rompen un cristal para entrar, lo vamos a tener que dar el parte por cristales, no por aquí. Bueno, también se daría cobertura a la infidelidad de los empleados hasta un límite de dinero y de importe y, bueno, tiene que cumplirse que el empleado pues lleve al menos 6 meses de servicio con el asegurado. Esto, según el condicionado, nos puede marcar unos requisitos u otros, pero bueno, tiene que cumplirse que el empleado lleve tiempo en la empresa, y que realice, bueno, pues
una sustracción, un desfalco, una falsificación. Bueno. La cobertura de ordenadores y equipos electrónicos, también de voluntaria contratación, nos indemnizaría por los daños materiales que sufriera un equipo electrónico o un ordenador por el valor de reposición a nuevo. ¿Vale? Esto sería que ha sufrido este ordenador, este equipo electrónico, que son cada vez más habituales porque hoy todo es informática y ya todo, hasta en una farmacia, todo son las máquinas expendedoras, todo va por máquinas electrónicas. Bueno, pues puede sufrir un daño, obviamente tiene que ser súbito, imprevisto, durante el curso normal de su trabajo, ¿vale? También durante los trabajos de conservación y de traslado puede sufrir daños y quedaría cubiertos. Y estos daños pueden ser debidos, bueno, pues a impericias y negligencias, actos malintencionados de extraños o del personal, a la acción directa de energía eléctrica, cortocircuito, etcétera, a errores de diseño, errores en los cálculos de montaje, un error de construcción, etcétera, a caídos, impactos y colisiones de un objeto con ellos, otra serie de accidentes no expresamente excluidos, pues quedarían cubiertos. Esto se puede parecer en cierta medida a lo que es la garantía de fabricante, pero no en todo. La garantía de fabricante normalmente es porque es un error de diseño y montaje del propio aparato, pero, por ejemplo, hay otra serie de incidencias, como pueden ser la negligencia o el acto malintencionado de nuestros empleados, que la garantía de fabricante obviamente no va a cubrir. Y además la garantía de fabricante suele ser limitada en el tiempo, ¿no? Se pueden y se deben solapar. La valoración la podemos hacer a reposición de a nuevo, como hemos dicho, que sería lo habitual, que sería cuál es el precio del catálogo de ese bien en el momento en el que tenemos que reponer, y si se ha dejado de fabricar, pues uno similar que hiciera las mismas funciones, incluyendo pues, los gastos de almacenamiento, de transporte, del montaje, etcétera, etcétera. O sea, todos los gastos que supone el llevar una pieza igual pues, o muy similar, que haga lo mismo, al punto de la empresa. El valor de salvamento, bueno, pues sería si son piezas que deben de ser sustituidas, no la máquina completa, sino piezas que son sustituidas, lo que es la reparación para cambiar una por otra, y además del montaje, como hemos comentado, y el transporte de las mismas. Es muy similar, bueno, lo vamos a ver luego con la avería de maquinaria, es muy similar a equipos electrónicos, todo referido a un aparato de estas características, sin avería de maquinaria, pues al resto, pero las coberturas son las mismas. He querido mencionar aquí, que no se me olvidara, dentro de equipos electrónicos y ordenadores, que habéis visto muchas veces que en las compañías viene separado, se puede contratar la cobertura de daños que sufran los aparatos externos de datos, aquellos que nos llevamos, sacamos de la empresa, que llevan las copias de seguridad y estas cosas, cintas magnéticas, los USB, todo esto. Y también los gastos por incremento de operación, que son, bueno, pues los gastos de alquilar un equipo electrónico de procesamiento de datos porque el nuestro ha quedado siniestrado. Esto que antes lo pasábamos por alto cada vez tiene más relevancia porque, bueno, ya sabes que ahora la informática nos exige mucho y nos exige disponer de elementos externos, es una obligación. El hacer copias de seguridad externas muchas veces se hacen en dispositivos físicos que se encuentran fuera de, por su propio sentido de ser, se encuentran fuera de la empresa y les podemos dar también cobertura. Avería de maquinaria, como os he comentado, son los daños que sufren la maquinaria a valor de reposición de nuevo, por los daños que puedan sufrir las mismas como consecuencia de su uso habitual, de trabajos de conservación o durante su traslado. Dentro,
Cuando hablo de traslado no me refiero fuera de la empresa, sino la tengo que colocar de un lado a otro y, bueno, sufre un percance dentro de la misma nave. Los daños debidos son los mismos que hemos mencionado antes, incluyendo pues, la falta de agua de las calderas, la fuerza centrífuga de la propia máquina puede producir un desgarramiento de una cinta, todo esto produce un daño en la máquina, fallos en los dispositivos de regulación, de engranaje, de aflojamiento de piezas, vibraciones, desajustes, autocalentamiento de la máquina. Todos estos incidentes que expresamente no estén excluidos, ya sabes que en un condicionado tenemos que ver lo que entra y lo que queda excluido siempre. Pues todos estos incidentes que puede sufrir la propia máquina, podemos darle cobertura. Tenemos, ya sabéis que tanto en equipos electrónicos como en la vida de maquinaria podemos darles cobertura a valor total, identificando las mismas, cuánto nos costaron, sin IVA, cuánto nos costaron, el año, la marca, el modelo, para qué sirven, su utilidad, o bien a un valor, a un primer riesgo, cuando no hacemos esta identificación, pero, bueno, pues hasta un importe determinado queremos tener asegurado en estas coberturas. Otra cobertura que nos podemos encontrar es la de derrame de líquidos, que tiene su utilidad en aquellas empresas que obviamente utilicen líquidos, que son bastantes, porque muchas tienen depósitos de distintos tipos de sustancias. Bueno, pues son daños que sufre este líquido, pongamos refrigerantes, líquidos de cualquier circunstancia. Bueno, que se ha producido un daño como consecuencia de que se ha roto o se ha averiado el contenedor, o las válvulas o las compuertas, instalaciones complementarias en general sufren un daño, con lo cual, bueno, pues el líquido que tenemos en esos depósitos se ha derramado, se ha perdido. Entonces, pues, tendremos cobertura del importe, el valor de ese líquido, y es habitual también contratar la garantía de los gastos de limpieza de ese derramamiento, que a veces son importantes. Imaginaros en una bodega, si se rompe una cuba de vino, un depósito de vino, el vino vale un dinero y obviamente contiene muchísimos litros, es un importe a veces importante, pero limpiar el vino es muy difícil y requiere una limpieza profesional muy costosa. Normalmente se contrata, o es aconsejable contratar lo de gastos de limpieza, que viene aparte, en cobertura aparte, junto con el derrame de líquidos cuando sean este tipo de empresas. Otra cobertura que podemos contratar es la de mercancías, deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos. La conocéis porque, por ejemplo, en comercio lo tenemos en restaurantes de forma habitual, pero hay muchas empresas, pues empresas de pescado, de conservas, de todo tipo, incluso hasta de patatas, tienen cámaras refrigeradoras. Bueno, aquí el daño lo sufriría esa mercancía que ha sido conservada en una cámara refrigeradora, en un aparato refrigerador, bien porque ha habido una oscilación tanto por elevación como por descenso de la temperatura que ha deteriorado la mercancía, se ha producido una contaminación por un escape de los gases y líquidos refrigerantes de esa máquina, por lo tanto inutiliza esa mercancía, un fallo de suministro público de la electricidad que, bueno, pues hace que la cámara frigorífica no funcione, se para la máquina de frío y, bueno, deteriora la mercancía. Y daríamos cobertura no solamente a esa mercancía deteriorada, sino también a los gastos del salvamento de aquellas mercancías que se pueden salvar, ¿vale? Esto ya sabéis que una de las obligaciones del tomador de una póliza es tomar todas aquellas medidas que minoren la repercusión de un siniestro. Y todos esos gastos que tiene que soportar por ello se compensan en póliza. La famosa cobertura de pérdida de beneficio por interrupción de negocio. Vale. A ver, entendemos que
Se produce una pérdida de beneficio cuando el negocio queda paralizado por un siniestro amparado en póliza. Independientemente de toda esta problemática que ha surgido ahora con la pandemia, la cobertura de pérdida de beneficio lo que pretende es mi negocio durante un tiempo no puede funcionar porque ha ocurrido un siniestro que yo tengo cubierto en póliza, que le he dado garantía, me da igual por incendio, daños por agua, por un robo, por el motivo que sea, se produce un siniestro que yo tengo cubierto y a mayores quiero que me restituyan la pérdida de beneficio que tengo durante este tiempo de reparación del bien siniestrado. Por lo tanto, da cobertura a pérdidas por siniestros en daños materiales. Se puede calcular de distintas maneras. Bien por beneficio bruto, que sería todos los gastos, los gastos permanentes de nuestro asegurado, y el beneficio neto, bueno, pues lo sumamos y bueno, tendríamos el beneficio bruto, que serían los gastos permanentes asegurados, reducida la proporción de lo facturado menos los gastos permanentes de nuestra empresa, ¿no? Del negocio en sí. Bien, la podemos calcular por gastos permanentes, de todos los gastos que tiene la empresa, que son habituales en el momento de esta paralización. El cliente puede, depende de qué tipo de empresa, de qué tipo de negocio, es más fácil calcular una cosa u otra, o le interesa más una cosa u otra, y es un poco a su decisión el que la indemnización venga bien por el beneficio o bien venga por los gastos permanentes que tiene que soportar aunque tenga el negocio parado. Ya sabéis que hay otra forma que es por indemnización diaria, que es muy habitual en comercios y deja de ser menos habitual cuando la empresa ya es grande, que sería estimar un importe de indemnización que va a cobrar cada día que esté parada durante un máximo de tiempo estipulado en póliza. Pero ya os comento que si esto es muy normal en pequeña empresa y en comercio, cuando ya vamos a empresa más grande, lo normal es adoptar o bien el concepto de beneficio o bien el concepto de gasto permanente. Normalmente los siniestros que ampara esta cobertura suelen ser siempre los básicos, se puede extender a las garantías extensivas, valga la redundancia, y algunas veces nos permite también la pérdida de beneficio como consecuencia de daños eléctricos o de robo. No todas las compañías ni todas las condiciones lo permiten y desde luego hay que marcarlo, hay que solicitarlo. La cobertura de responsabilidad civil no me voy a parar con ella porque ya lo hemos tratado en el anterior seminario y lo vamos a volver a tratar en otros posteriores. Por no alargarlo demasiado, no lo voy a mencionar ahora. Sí voy a mencionar la reclamación de daños, que serían los gastos derivados de una reclamación a un tercero que nos ha causado un daño a la empresa, ¿vale? Es decir, yo he sufrido un daño como consecuencia de mi vecino que se ha dejado el agua abierta, me ha causado daños en mi nave. Yo tengo la cobertura de daños por agua, pero no es mi agua, es la de un tercero. Mi compañía me va a indemnizar, pero le vamos a reclamar al tercero esos daños que nos ha producido. Bueno, normalmente en todas las pólizas veréis que las reclamaciones de esos daños siniestrados que la compañía nos va a indemnizar y luego le va a reclamar a un tercero, normalmente la reclamación la hace la propia compañía. Es verdad que siempre, casi siempre se permite que el asegurado elija su propio procurador y abogado. Requiere muchas veces que este procurador y abogado sean autorizados previamente por la compañía.
Y además la cantidad estipulada para este gasto suele ser muy inferior. Si la reclamación hace la propia compañía, no nos importa cuánto se vaya a gastar en esa reclamación, lo va a asumir la compañía, pero si es el cliente el que decide nombrar a su abogado o procurador, va a tener una cantidad determinada, no muy alta, para el abono de las facturas de este procurador abogado elegido libremente. Puede haber también un conflicto de intereses entre, entre nuestro abogado y la compañía, o nosotros con la compañía. Es lo que se llama conflicto de intereses y, bueno, normalmente en los condicionados se prevé un importe para esta situación, para poder nombrar a un tercero que rompa la discordia entre las dos partes que no coinciden en la resolución del caso. Estarían cubiertos dentro de reclamación, por lo tanto, los honorarios y los gastos de abogado y procurador, las tasas, los derechos, los procesos, las costas procesales, los honorarios y los gastos de los peritos que sean necesarios y la condena en costas. Todo esto quedaría cubierto, ¿vale? Es muy habitual cada vez más la cobertura de asistencia que aparece en todas las pólizas multirriesgo. La póliza de daños es una póliza multirriesgo porque cubre varios riesgos en una única póliza. Y es muy habitual, ya la conocemos, pues por las pólizas de hogar, que también es multirriesgo, la póliza de comercio, incluir una cobertura de asistencia, que es el envío de profesionales urgentes, ¿vale? De forma imprevista, súbita y debe ser inmediatamente intervenida con la aparición de un fontanero, de un electricista, un cristalero, un cerrajero, un carpintero, un jardinero, un albañil, un escayolista, un carpintero, un tapicero, etcétera, etcétera. Incluso asistencia informática. Nuestro cliente necesita rápidamente tener un reparador y en estas pólizas le presta ese servicio, pero los costes de desplazamiento, es decir, que después lo que es la mano de obra y lo que son los materiales utilizados para la reparación no entran en cobertura. Lo que hace la compañía es facilitar a estos reparadores, que no sé a quién llamar, se me ha roto el termo, no sé a quién llamar, a través de la compañía te pueden facilitar que vaya un fontanero rápidamente, el gasto del desplazamiento no te lo van a cobrar, pero si después hay que poner una pieza y tiene que intervenir y la mano de obra, eso sí que te lo van a cobrar, ¿vale? Eso no está cubierto en póliza. Para mí es una degeneración de las pólizas, pero ya se ha hecho, hemos visto que en los últimos años se ha generalizado y al final acaban dándose más importancia muchas veces a estas coberturas de asistencia que a las propias coberturas de la póliza. Pero bueno, os menciono aquí todo lo que supondría lo que es la cerrajería, fontanería, etcétera, urgente. También lo que es el personal de seguridad. Imaginaros que se ha roto la cerradura de entrada y para que no vayan a robar, pues solicitamos un vigilante que irá durante unas horas determinadas, etcétera. Y, bueno, también incorpora normalmente lo que es la asistencia informática, bueno, pues a través de un chat, que ahora todo se hace a través de chat, teléfono y, bueno, los Zoomweaver y estos, pues nos darían asistencia remota, pues a una incidencia que tengamos en nuestros ordenadores, incluso en los ordenadores de casa, los de la empresa y los de casa. Vamos, llamar al informático porque no sé abrir el Windows. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, he querido mencionar aquí una cosa que a veces no mencionamos y es la fiscalidad de los daños materiales, ¿vale? Estamos hablando de empresas y todo el tema fiscal pues les interesa y a veces nos consultan y tenemos que saber qué repercusión tienen las primas de seguro.
Las primas que paga solamente son deducibles en caso de arrendamiento, ¿vale? Que se reducen del capital, de los rendimientos de capital mobiliario. Y las indemnizaciones económicas se consideran como ganancia patrimonial. La diferencia entre el valor de adquisición del bien que ha sido siniestrado y la indemnización del siniestro que nos ha dado la compañía. Esa diferencia entre a mí me ha valido 100, la compañía me indemniza por 100, pero en mi inventario tengo que vale 80, por ejemplo, porque ha habido una amortización, esas 20 es una ganancia patrimonial. Mientras que en indemnizaciones en especies, que son servicios, sería igualmente el valor de adquisición y el valor de mercado. Es decir, solamente computa como ganancia patrimonial las diferencias entre lo real, lo de adquisición y lo pagado por la compañía. Aunque, bueno, que ya habéis visto que es el hecho de que una indemnización repercuta económicamente la fiscalidad de una empresa es muy bajito, porque siempre partimos del concepto de que se restituye un daño, no puede haber un beneficio por la ocurrencia de un siniestro. Y eso es todo. ¿Preguntas o comentarios que os agradecería? ¿No tenéis nada que comentar? ¿Alguien se atreve a hacer algún comentario? Bueno, ya sabéis que el seguro de daños es el que más manejamos normalmente cuando tratamos con empresas, junto con el de responsabilidad civil, que puede estar incluido o no dentro de la póliza. Es el que más tenemos siempre a mano. Hay que saberlo desgranar para saber qué es lo que tiene su póliza, qué es lo que le estamos ofreciendo con las distintas compañías que estamos ofertando y ver estos pequeños matices que diferencian una póliza de otra, una cobertura de otra y un condicionado de otro. Es importante tener claro los conceptos iniciales básicos en seguro, que son las formas de asegurar, qué compone el valor de continente y de contenido, qué es una franquicia. Estos conceptos son importantes manejar y son básicos, y a partir de ahí pues desgranar las distintas coberturas, qué significa cada una de ellas y cómo la interpreta y limita cada una de las compañías. No sé si queréis comentarme alguna cosa. Yo por mi parte todo claro. Gracias, Javier. Vale, pues si no hay comentarios al respecto, os agradezco muchísimo vuestra presencia y nos vemos próximamente en futuros seminarios, el próximo martes. Ahí está la silla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen día. Adiós. Adiós.